y recibimos al padre Rubén Valderas. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, un doctorado académico en medicina por la Universidad de Navarra, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, sacerdote católico, incardinado a la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Trabajo principal en el ministerio sacerdotal, capellán de diversas actividades apostólicas de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Ha impartido ejercicios espirituales y conferencias para sacerdotes y seminaristas diocesanos en la Arquidiócesis de México y la investigación histórica, miembro de la Comisión Diocesana pro canonización de los niños mártires de Tlaxcala y vicepostulador en México en la causa de canonización de los niños mártires de Tlaxcala. Presidente de la Comisión de Peritos en Historia, en el proceso introductorio diocesano del siervo de Dios, ingeniero Arturo Álvarez Ramírez, en la Arquidiócesis de Guadalajara. Postulador en la causa de beatificación del siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde Barriga, obispo de Guadalajara. Bueno, también creo que si le seguimos, pero vamos a dar paso a este momento que creo que es central, el tema que el padre Rubén en esta tarde nos va a compartir. Padre, sea bienvenido. Muchas gracias. De verdad, me da mucho gusto ver el interés que ustedes tienen por conocer nuestra increíble historia de la Iglesia en México. Para los que tienen su pantalla, verán que mi exposición la he dividido en 7 partes, 7 capítulos. El primero es hablar de, decía yo, la maravilla que es la historia de la Iglesia en México. 3 puntos. La historia. La historia es una característica netamente humana. Los animales no tienen historia. Tienen instintos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si yo me encuentro ahora un panal, me puedo preguntar quién hizo este panal, cuándo, cómo, y bueno, pues me encontraré con que son unos animales que siguen haciendo los mismos panales desde hace miles de años. Pero si me encuentro con una persona, inmediatamente lo primero que tengo que preguntar es ¿cómo te llamas? Te cuento mi historia, cuéntame la tuya. Y si además hacemos ya una amistad, preguntaré, háblame de tus papás, de tus hermanos, las señoras casadas, de tus hijos, y entonces entramos ya en temas más amplios. ¿Qué sabes tú de nuestro país? ¿Qué sabes tú de la Iglesia a la que tanto amamos? ¿Qué importancia tiene? ¿Desde cuándo empezó? ¿Qué ha hecho en otros países y en el nuestro? Entonces, la historia es algo que nos ayuda a conocer nuestro pasado. Y conociendo bien nuestro pasado, también entenderemos mejor nuestro presente y podremos planear mejor nuestro futuro. Es una afirmación nada menos que de San Juan Pablo II, hablando de la importancia de la historia personal, familiar, social, mexicana y eclesiástica. Después, una frase simpática que oí y que me gusta repetir ahora es: quien no sabe historia es como un bebé, lo único que hace es chillar y ensuciar pañales. Pero cuando ese bebé empieza a enterarse lo que ha hecho por él su mamá, su papá, su familia, empieza a agradecer todo lo que han hecho por él y va adquiriendo madurez. En segundo lugar, la Iglesia. Ustedes habrán oído más de una vez cómo se dice por ahí, que la Iglesia ya está anticuada, ya no tiene nada que aportar a la sociedad moderna. La Iglesia es demasiado exigente
y lo que hay que hacer ahora en el siglo XXI es relajarnos, descansar, ver nuestro celular y nada más. La iglesia no está anticuada, la iglesia está comenzando. Son palabras del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Si tenemos una visión amplia de la historia humana y la estudiamos, caeremos en la cuenta de que llevamos de historia humana cuando menos 100.000 años. Eso está comprobado en cualquier libro que sepa un poquito de historia, lo pueden ustedes encontrar. Cuando menos 100.000 años. Y ahora saquen una referencia. 2.000 años que lleva la Iglesia en comparación con 100.000 años de historia humana es muy poquito. Y en esos 2.000 años hemos transformado la Iglesia, yo también he intervenido y ustedes también, desde el momento de nuestro bautizo, hemos intervenido en construir esa historia de la Iglesia. La Iglesia es la única institución que está ya en todos los países del planeta, en todos. Y por todos ellos, especialmente en Occidente, en Europa y en América, ha hecho una labor maravillosa. La Iglesia es la que ha inventado lo que ahora llamamos escuela primaria. La Iglesia es la que ha inventado la universidad. La Iglesia es la que ha inventado los hospitales, los orfanatorios, los asilos de ancianos. El arte creado por la Iglesia es el más maravilloso que uno se puede imaginar en todos los aspectos, en la escritura, en la arquitectura, en el baile, en el canto, en todo lo que ustedes quieran. Y en la ciencia, todo ese progreso científico que hay actualmente, incluido todo lo referente a los celulares, todo eso es gracias a la Iglesia. Grandes científicos, siempre, pero especialmente a partir del siglo XV, empezaron a poner las bases. Un ejemplo es San Alberto Magno, obispo, que era un gran especialista en química, en física, en matemáticas, en geografía, en todo lo que quiera. La Iglesia está llena de santos verdaderamente admirables. Bueno, eso es la historia de la Iglesia en México. México es un país verdaderamente increíble también. Desgraciadamente, muchos no estudiamos como deberíamos y entonces nos vamos, como dicen en el fútbol, en la finta. Y nos han hecho creer que los mexicanos somos inditos, tercermundistas, que no sabemos nada, que somos ignorantes, que tenemos que andar pidiendo limosna de dólares para poder sobrevivir. Eso no es México. México es un país que tenía una cultura, antes de la llegada de los españoles, verdaderamente increíble. La Ciudad de México, con sus chinampas, con sus dos lagos, uno de agua salada y otro de agua dulce, con las construcciones, con el Templo Mayor, causó la admiración de todos los que la conocieron. El mismo Hernán Cortés, que pisa tierras de lo que ahora es México, en abril de 1519, al pasar mayo, junio y julio, 3 meses después de que Hernán Cortés llegó al territorio mexicano, le escribe al emperador Carlos V diciéndole: Su Majestad, tiene usted que enviar a santos a evangelizar a estos indios, que tienen más fe que muchos de nuestros frailes. Cuando estos indios dejen de adorar a Huitzilopochtli y adoren a Jesucristo, los verá usted hacer grandes milagros. Eso escribe Hernán Cortés. Por otra parte, los españoles que llegaron a México aportaron muchísima riqueza cultural y especialmente la fe católica. Entonces, con la fe que tenían nuestros antepasados indígenas y la fe que aportaron los españoles, chocaron porque son muy distintas la fe
precortesiana y la fe cristiana. Pero al final se reconciliaron gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe y dieron como fruto el país más impresionante que ustedes se puedan imaginar, México. México tiene ahora alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hasta 1847 tenía más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Todo lo que ahora conocemos como California, Texas y muchos otros estados de la Unión Americana son mexicanos originalmente. Y basta con que ustedes empiecen a organizar paseos al centro histórico de México, se van a encontrar con unas maravillas increíbles también. En el centro histórico, unas cuantas manzanas, hay más de 100 templos llenos de belleza arquitectónica y de historia de fe de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Ojalá que tengan un interés mayor por enamorarse de México y darlo a conocer a todas partes. Termino el primer número. Quedan muchas cosas en el tintero, pero ya después les pediré que hagan preguntas para completar lo que se vaya quedando en ese tintero. Número 2. México en el corazón de un santo. Si puedes pasar un poco hacia arriba para ver la imagen de Cristo Rey, que está en la página 2. Entonces, México, pongo yo ahí, en el corazón de un santo. Les voy a hablar brevemente de un santo español. Como ya les dijo la señorita que hizo la presentación, yo pertenezco a una institución de la Iglesia Católica maravillosa, encantadora, el Opus Dei, pertenezco al Opus Dei, y tuve la dicha de conocer a un santo contemporáneo que murió apenas en 1975, San José María Escrivá de Balaguer. Les leo unas palabras que dice San José María Escrivá sobre la persecución en México. Las escribió él cuando era seminarista en el seminario de Zaragoza. Leo esto para que se den cuenta de cómo la persecución religiosa, que va a ser el centro de nuestra exposición, fue conocida en todas partes de Europa, y concretamente en España. Escribe San José María. Lo voy a leer con sus palabras originales en español de España, pero las entienden perfectamente. Ahora, dice él, tenéis paz. Está hablando de los años 50, está escribiendo en los años 50. Aunque no hayan cambiado las leyes, no cambiaron sino hasta el año 2000, en que el licenciado Salinas de Gortari le volvió a dar libertad a la Iglesia. Aunque no hayan cambiado las leyes, tenéis paz. Pero yo recuerdo cómo fue probada la fe en México. Con qué fe acudían a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. Yo también pedía a Cristo Rey y a la Virgen que no destruyeran la fe de ese pueblo. Recuerdo que del año 26 al 29 no hubo cultos. Aquí están ustedes viendo en su pantalla, y se los enseño aquí en mi papel, el monumento a Cristo Rey. Ese monumento, con mucha fe, fue levantado en el Templo del Cubilete, que es el centro geográfico de todo el país actual de México. Y en ese Cerro del Cubilete se terminó el monumento a Cristo Rey en 1920. Quedó terminado. Pero en 1928, don Plutarco Elías Calles, presidente de México, lo mandó dinamitar. Puso dinamita y lo destruyó por completo. Gracias a Dios y a la fe de nuestro pueblo y a la Virgen de Guadalupe, se volvió a levantar el monumento en 1941 y lo podemos ir a visitar todos. Hay continuas peregrinaciones al monumento a Cristo Rey y en él está una enorme estatua de Cristo Rey y al lado un par de ángeles, cada uno sosteniendo una de las coronas de Cristo Rey. La corona de Rey, una corona de metal precioso, y una corona de espinas. Nuestro Señor, que dio su vida por nosotros, que nos redimió,
lo hizo como rey que es, pero un rey que también murió en la cruz para salvarnos. Bueno, paso a la página 3. Voy a hablar del Papa Pío XI. Si suben por favor la imagen, y ahí está Pío XI. El Papa Pío XI es un papa ejemplar. Les doy otro dato para que aprendan a amar más a México. En la historia del pontificado romano ha habido 266 papas. De ellos, 90 y tantos, 94, están en los altares. Es un dato que a veces no se conoce y mucha gente dice, no, es que los papas se han portado mal. Bueno, todos tenemos defectos, también los papas, pero hay 94 ya canonizados. Y los papas del siglo XX han sido verdaderamente ejemplares. En primer lugar, San Pío X, santo. En segundo lugar, el Papa Benedicto XV y luego el Papa Pío XI, del que voy a hablar ahora, que no están canonizados, pero les tocó una época muy difícil, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Después vino el venerable siervo de Dios, Papa Pío XII. Después, San Juan XXIII, San Pablo VI, el beato Juan Pablo I y San Juan Pablo II. Ha sido un siglo verdaderamente glorioso para la historia de la Iglesia, para los papas, el siglo XX. El Papa Pío XI, ¿por qué lo pongo aquí? Porque fue un papa muy valiente, que le tocó enfrentarse con todos las tiranías del siglo XX, con el nazismo, con el comunismo, con la persecución religiosa en España y con la persecución religiosa en México. Este papa, en 1926, cuando Plutarco Elías Calles, presidente de la República, suspende los cultos, escribió una carta, Paterna Sane Solicitudo, la solicitud paternal, escribiendo a los mexicanos que le dolía mucho todas las barbaridades que se estaban cometiendo en México. Y las dio a conocer en toda Europa, especialmente en Italia y en España. Pero en ese mismo año escribió otra carta y otra más. 3 cartas escribió el Papa Pío XI para acompañarnos en el sufrimiento de la persecución religiosa que estaba comenzando en México. En el texto que les dejé están los nombres, no voy a tener más porque si no, no alcanzamos a cubrir todo el proyecto de la conferencia, pero ojalá se interesen por ello. A quien le interese un poco más puede pedir la copia, que ya la tiene Ramsés. Bueno, pero además de que el Papa escribió hablando de la persecución terrible que estaba gestándose en México, además escribió una carta en contra del comunismo, Acerba Animi, porque pues el comunismo ha sido terrible también, ha destruido toda Rusia, que es uno de los países más grandes del mundo, y destruyó miles de iglesias y prohibió la fe en ese país. Pero después algunos le criticaron que por qué atacaba al comunismo, siendo que el nazismo con Hitler estaba también tomando mucho auge, y entonces escribió otra epístola señalando los errores del nazismo. Bueno, pues qué bonito ejemplo de este Papa tan valiente, que aunque no está canonizado, pero salió en defensa de todos esos hombres que eran perseguidos en Europa, en Rusia, en toda Europa y en México también. Después nos vamos a la página 4. La Cristiada. La Cristiada, en la que aparece ahí en la foto una imagen horrenda, pero que ha sido publicada en todo el mundo. Plutarco Elías Calles mandó para reprimir la persecución
En cada poste de la vía férrea que atravesaba, ahora ya son muchas vías férreas, pero en aquel entonces era una sola, que atravesaba todo el estado de Jalisco, mandó colgar en cada poste a un muerto en la persecución religiosa. Bueno, pues repito, esta imagen ha sido publicada en todas partes. Pues es una pena ese ejemplo pues tan dramático que hemos dado al mundo. Ahora, en este tema de la cristiada, yo los invito a que hagan una distinción, que es muy importante. Una cosa es la cristiada o guerra cristera, y otra cosa es la persecución religiosa en México. La cristiada o guerra cristera, como todas las guerras, lleva un montón de injusticias por los dos bandos que se pelean. Pero dentro de esa guerra cristera hubo una clara persecución religiosa contra México, contra los católicos mexicanos, que en aquel entonces eran prácticamente el 100%. En la actualidad, año 2025, hace unos meses, seguimos siendo más del 80% católicos. Es otra de las mentiras que se han propagado, que en México ya no hay católicos, que no sé qué. Claro que sí, somos más del 80%. Y es un dato de la CIA, del Centro de Inteligencia de Estados Unidos. No es un dato sentimental que yo me inventé, es un dato comprobado por la CIA. Bueno, entonces, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, mandó perseguir a la iglesia a muerte. Ese movimiento de la guerra cristera se extendió por todo el país prácticamente. Si levantan a la página 5, la que sigue, la página que sigue, por favor. Exactamente, ahí en ese mapa de la República Mexicana. La cristiada o guerra cristera se extendió a 20 estados de la República. Como ustedes saben, somos 31 estados. Se calcula que murieron más de 250,000 mexicanos en la persecución y en la guerra cristera, y que tuvieron que salir del país otros 250,000. Eso es uno de los lamentables sucesos que han ocurrido en este país. El que se ha desangrado por esas guerras internas, esta en concreto. Y después antes había sido la Revolución Mexicana en 1910, en que otros 100,000 hombres fueron muertos y otros 100,000 y tantos tuvieron que salir del país. Hay un experto en historia de la Iglesia que algunos de ustedes conocerán, el padre Eduardo Chávez, experto en toda la cuestión guadalupana. Él, hace ya muchos años, cuando era rector del Seminario Conciliar de México, escribió un libro que a mí me ha servido mucho, en el que dice: Historia de la Iglesia en México. 500 años, desde 1519 que llegaron los españoles, hasta el 2019, llevamos poco más de 500 años. La Iglesia en México, 500 años bajo tiranías, revoluciones y persecuciones. Así ha sido. Y así ha sido toda la historia de la Iglesia. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el Papa Beato Pío IX fue a su seminario en Roma y se reunieron todos los seminaristas y el Papa les dijo: díganme cuáles son las 5 notas de la Iglesia. Y rápidamente contestaron, más de un seminarista sabio, lo que todos sabemos: una, santa, católica y apostólica. Y les dijo el Papa: ya me dijeron 4, falta una. Ya no supieron qué contestar. Y les dijo el Papa: perseguida. La 5ª nota de la Iglesia es perseguida. Fue perseguida desde el fundador, al que mataron en la cruz,
Él se entregó voluntariamente a la muerte para redimirnos y después ha sido perseguida en todas partes. Ya en el año 64, el emperador de Roma, Nerón, acusó a la iglesia de que ella había incendiado la ciudad de Roma y empezó una persecución que duró a lo largo de 11 emperadores romanos. Mataron a miles y miles de cristianos. Y después cada siglo tiene su persecución propia y cada país. Y el nuestro pues no ha sido la excepción. Ahora, dentro de eso, gracias a Dios, se ha hecho ya la distinción en la gente que estudia. Otra cosa distinta es la persecución religiosa, en que se comprobó en los 26 santos que ya están canonizados en México de la persecución religiosa, ninguno de ellos tomó las armas, ninguno de ellos intervino en la guerra. En cuanto los aprendieron, se dejaron matar sin pelearse con nadie, sin insultar a nadie, dando un ejemplo de amor a México y sobre todo de amor a la Iglesia y a todos los habitantes de este país. Pero estuvo muy extendida esa guerra cristera y dentro de ella la persecución religiosa. Como ustedes comprenderán, paso ahora al número 5 en la página 6, por favor. Como ustedes comprenderán, ese asunto fue tan traumático que nadie se atrevía a hablar de la guerra cristera, ni de la persecución religiosa. Pero Dios tiene sus caminos y apareció en escena este señor que ustedes ven ahí, Jan Meyer, un joven en aquel entonces, ahora ya es una persona mayor de más de 80 años, pero en aquel entonces tenía 30 años, cuando decidió él estudiar a fondo la persecución religiosa en México y la guerra cristera. Él estudiaba en Francia, y decidió venirse a México. Estudiaba en el Centre National de la Recherche Scientifique y era profesor de la Sorbona, pero se vino a México. Y entonces empezó a entrevistarse con muchos de los que les tocó vivir la guerra cristera y de los que les tocó vivir la persecución religiosa en México. Cuando se mete uno a fondo en un tema, empieza a descubrir muchísimas cosas, y él lo hizo. Y escribió 3 libros sobre la cristiada, si levantas un poquito la imagen, que han sido publicados y han tenido un éxito increíble. Se han hecho más de 14 ediciones de los libros escritos por Jan Meyer. Y después, recientemente, la siguiente página, escribió con base en esos libros otros 4, pero llenos de fotografías. La página 7, por favor. Eso es. Ahí están. En la primera fotografía ven ustedes la grandeza mexicana, se llama, y ven una procesión de mujeres indígenas llevando a la Virgen de Guadalupe, llevando a Cristo Rey para darle culto. En la segunda, pues una familia que fue una de tantas de las que estuvieron, de las que intervinieron en esa persecución religiosa. Más arriba, por favor, ahí están algunos de los que intervinieron en la guerra, que no se conformaron con rezar, sino que intervinieron en la guerra, y a la derecha está la represión terrible que se hizo contra ellos. En medio está don Lázaro Cárdenas, que aunque se terminó oficialmente la persecución religiosa, él siguió pues haciendo mucho daño a nuestro país y tratando de crear un Estado socialista que dio origen a todo lo que seguimos viviendo en la actualidad. En la actualidad pues ya no hay muertos por la persecución religiosa, pero sigue habiendo muchos momentos y circunstancias en que no se deja crecer bien a la fe católica como creció en los primeros siglos de evangelización.
Muy bien, pues entonces con eso paso al número 7. A la página 7, más arriba, más arriba. Ahí están dos libros de decenas de libros que se han escrito después de Jan Meyer, uno escrito, el rojo, por la Conferencia Episcopal Mexicana, Viva Cristo Rey, y otro escrito por un sabio especialista en el conflicto religioso en México y Pío XI, que es el padre Juan González Morfín, que escribe ese libro de la persecución religiosa. La que sigue. Y llegamos, la que sigue todavía, eso es, al número 7, grandeza mexicana. Los 26 santos, 12 beatos y muchos más que requieren ser estudiados y que requieren que oremos por ellos para que la Iglesia pueda dar ese paso definitivo de nombrarlos beatos o santos. Entre ellos, nuestra querida fundadora, la Madre amada del Niño Jesús. Aquí tienen ustedes un cuadro, que seguramente ya lo conocen, que está en la Basílica Antigua, la ve uno de frente, y a la derecha han puesto este cuadro enorme, yo creo que tiene más de 3 metros de altura, en donde aparecen hasta arriba el Padre, el Espíritu Santo y Cristo Rey, la Trinidad Santísima. Debajo la Virgen de Guadalupe. Y luego, hasta abajo, el principal santo de los 25 que se canonizaron de la persecución religiosa. El padre Cristóbal Magallanes. Es un hombre indígena totalmente. Yo he visto fotos de él, tiene una cara de santo que le da a uno envidia a ver si yo quisiera ser como este señor. Y luego el pintor, aunque no coincidieron, pero quiso poner debajo del padre Cristóbal Magallanes a nuestro santo joven Sánchez del Río, ¿verdad?, que fue martirizado en esa misma época, aunque repito, no coincidió nunca físicamente con el padre Cristóbal Magallanes. Para quien le interese el tema, al fondo, digo abajo, súbele un poquito por favor, están los nombres de todos estos personajes. Todos estos son los 26 ya canonizados de la persecución religiosa. Muy bien. Entonces, yo con eso doy por terminada mi intervención, pero les pido que con toda confianza me hagan las preguntas que quieran. Y agradeceré mucho que intervengan. Si alguien levanta la mano para que le lleven el micrófono. Les cuento que me ha tocado a mí dar numerosas conferencias y en todas pasa lo mismo. Nadie se atreve a preguntar. Y me han dicho claramente, es que, me decía un joven, me da miedo de que me vaya yo a quemar. Y por ese complejo, la gente no expresa sus dudas y se queda, como que se corta la comunicación. En lugar de que, si ustedes preguntan, al profesor le ayuda muchísimo porque le hace reaccionar, le hace pensar, y si no sé, les diré con toda sencillez, fíjense que eso no lo sé, y qué bueno que me preguntan porque me voy a poner a estudiar para aprender lo que no sé, pero si yo puedo contestar, lo haré con mucho gusto. Ojalá que alguien se anime. Ahí hay un par de personas, ahorita van con usted. Ah, bueno, ahí van ya le llevan ahí lo tiene el micrófono. Diga. A mí me causa sorpresa Sí. que no se ha hablado de los 4 libros posteriores de Jan Meyer. Sí. Porque los libros de la cristiana sí son más conocidos. Sí. Incluso un padre jesuita le cambió a Jan Meyer su intención. Él quería hacer su tesis sobre Zapata. Y le dijo, no, hay otro tema más importante, sobre la persecución cristiana. Muy bueno, sí. Y entonces dice que se fue
y la gente le decía, ¿quieres hablar de la cristiada? Y que la gente le dio el título, pero de los otros 4 libros no había oído hablar. Bueno. Entonces es que me sorprende que es muy poco lo que sabemos pues de nuestra patria. Sí. Bueno, vamos a ver. Como ya les dije, en el siglo XVI al XVIII, el choque cultural que habían tenido los europeos y los indígenas se restableció, gracias a la Virgen de Guadalupe. Se hicieron guadalupanos los europeos y los mexicanos se crecieron también y entonces construyeron una ciudad impresionante, la Ciudad de México. Pero además, ustedes deben conocer, y si no, vayan de excursión a conocer las grandes ciudades de Guadalajara, de Oaxaca, de San Luis Potosí, de León, de Querétaro, de Zacatecas, de Mérida. Son unas cosas que se queda uno impresionado. Las catedrales, Morelia, Michoacán. No, es increíble todo lo que hay ahí. Pero hay todo un plan para hacernos ignorantes. Dios me ha permitido hacer amistad con mucha gente. Y algún día con un político importante le pregunté, oiga usted, daría la impresión de que nuestros gobernantes quieren que seamos ignorantes. Todo esto que estoy diciendo lo he tenido que ir descubriendo yo y gracias a Dios cada vez hay más gente que tiene interés en estas cosas. Gracias a Dios hay algunas instituciones de estudio, una Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, una Sociedad de Geografía y Estadística, etcétera. Se relaciona uno con ellos y va descubriendo muchísimas cosas. Entonces, eso que ocurre ya con algunos académicos, ojalá que ocurriera también con ustedes y que ustedes se plantearan. Las preguntas que le abren a uno la inteligencia son las mismas de siempre, las que les dijeron los niños a ustedes, mamás. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ojalá que ustedes se preguntaran eso y que no se queden solamente en el Google que les va a decir no sé qué, ¿no? Además de eso, uno tiene que irse a meter a todos los terrenos mexicanos donde hay pobreza, donde hay riqueza, los grandes temas artísticos de nuestra patria, y leer y leer y leer, y entonces se va uno encontrando con todo esto. Este libro que les enseñé de un montón de imágenes, de fotografías de la persecución religiosa, lo encuentran en Editorial Clio. Editorial Clio son 4 tomos, más grandes que el tamaño carta, están llenos de fotografías preciosas, en donde Jan Meyer ha respetado la mente católica. Y además un dato muy bonito, él pertenecía a una confesión cristiana, pero no era católico, y acabó haciéndose católico. Todo el mundo que empieza a conocer la iglesia se acaba enamorando de ella y dice, no, es que esto es verdaderamente maravilloso. Muy bien. ¿Alguien más? Dígame. Teniendo una gran riqueza, pues cultural de nuestra iglesia, y pues desgraciadamente, como usted dice, porque no leemos, porque no vamos, ¿verdad? Porque no salimos o nos vamos a otros lados a buscar historia de otros lugares y no vamos a lo nuestro. ¿Qué otros autores usted nos recomendaría, aparte de Meyer, para poder investigar? Si no lo tenemos a la mano, ¿qué otros autores para poder conocer más a lo que es nuestra iglesia? Sí, mire usted, ya les digo que yo dejé aquí les dejé 13 páginas. En esas 13 páginas hay algunas referencias bibliográficas de autores. Jan Meyer, luego aquí les presenté ya
una foto de la Conferencia Episcopal Mexicana, en rojo, y de la derecha. Este señor, sacerdote católico, se llama Juan González Morfín. Ha escrito una docena de libros sobre la cristiada, entre ellos su tesis doctoral. Entonces, Juan González Morfín, si ustedes buscan en Google sus obras, ahí van a encontrar y las pueden leer. Tiene una docena de obras. Luego, les recomiendo que lean, como ya lo mencioné aquí, las 3 cartas que escribió el Papa Pío XI a México. Las encuentran también en los documentos del Vaticano, que cada vez están mejor publicados, y ahí encontrarán lo que el Papa dijo. Son muy significativos, lo menciono ahora. Primera carta a los perseguidos en México, Paterna Sane Solicitudo, que traducida al español quiere decir la solicitud paternal. Nuestro Padre, Pío XI, el Papa, tiene una solicitud maternal por su pueblo católico. Segunda carta, Inisque afflictisque, las inicuas y tristes circunstancias en que está viviendo México, y las describe el Papa. Y tercera carta, Misericordia Domini, la misericordia del Señor. Entonces, ojalá que leamos mucho. Y cuando empieza uno a leer, se le empieza a despertar el interés por temas colaterales y todo esto. Yo les cuento mi experiencia personal. Yo, como ya lo dije al principio, mi trabajo principal es la labor sacerdotal, ¿verdad? Confesar, predicar y celebrar la Santa Misa. Pero Dios lo va llevando a uno, y el señor obispo de Tlaxcala me pidió en el año 2015 que le ayudara con el proceso de canonización de los niños mártires de Tlaxcala. Entonces me metí en eso y aprende uno muchísimo. Todos hemos sabido que el protomártir mexicano es San Felipe de Jesús. Bueno, San Felipe de Jesús murió martirizado en Japón en 1597. Pero ahora sucede que los niños mártires, Cristóbal Axotécatl, fue martirizado en 1527, 70 años antes de San Felipe de Jesús. Entonces los verdaderos protomártires son San Cristóbal Axotécatl, San Antonio Xicoténcatl, que era nieto de Xicoténcatl, del cacique de Tlaxcala, y su paje Juan, martirizados en 1527 el primero y en 1529 los otros 2. Una riqueza maravillosa que encontramos en las costumbres tlaxcaltecas, en el martirio de estos jóvenes. Ya está publicado un pequeño libro, tenía que haberlo traído y se me olvidó, pero lo encuentran ustedes en Trillas, en Editorial Trillas, está publicado un libro. Preguntan ustedes sobre el libro de los niños mártires, es un libro lleno de ilustraciones, se lució Editorial Trillas haciendo ese escrito. Después me pidieron que interviniera en Guadalajara en un proceso de canonización de un personaje muy interesante, un laico que murió en 1997, un laico que es el mejor profesor de ingeniería química de la Universidad de Guadalajara. Y están asombrados todos los que lo van conociendo cada vez más en Guadalajara, al grado de que se hizo una exposición sobre él. Se los digo por si alguien se anima a hacer una exposición de la Madre Amada. Hicieron una exposición sobre él que quedó muy bonita y se ha presentado en 60 lugares. La han visto más de 29,000 personas y ha recorrido más de 5,000 kilómetros presentándose la exposición de un laico, laico 100%, nunca hizo ningún voto religioso, aunque amaba mucho a los religiosos. Tenía una hermana religiosa que murió a los 103 años de edad, queriendo mucho a su hermano menor. Bueno, pero entonces,
Ahora me han pedido que ayuden en la causa de Fray Antonio Alcalde y a otro personaje que alguien mencionaba por ahí hace rato, Juan González, el intérprete entre Juan Diego y, ahí tiene usted la estampa, entre Juan Diego y Zumárraga. En la historia de México se conocen como los tres Juanes, Juan de Zumárraga, San Juan Diego y Juan González. Es un tipo impresionante, Juan González, sacerdote secular, que fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México y que cuando estaba en la cumbre de la fama se retiró a confesar indios, el carisma de ustedes que es atender a los indígenas, se retiró a confesar indios siendo un personaje de mucha cultura en Xochimilco, después en Texcoco y finalmente en La Piedad, cerca de la parroquia de La Piedad. Ahí por el río de la Piedad. Bueno, entonces estamos llenos de personajes santos. Qué bueno, por ahí leí el dato de que ya están 112 personas mexicanas en proceso de canonización, pero solamente están canonizados 26. Y lo que voy a decir me da mucha pena, pero tengo que decirlo. ¿Saben ustedes cuántas mujeres están canonizadas en México? 2. Nada más 2. Guadalupe Zavala y la Madre Nati. Así es. Nada más 2 mujeres religiosas. Varones tenemos ya 26. Y el padre José María Guillermo Parres, San Juan Diego, etcétera. Bueno, pero hay que apurarse las mujeres. Y entre ellas la Madre Amada, hay que apurarla para que pronto sea santa, ¿verdad? Bueno, ya me pasé, 1000 disculpas, pero si hay alguna otra pregunta ya la dejamos para otro día, porque si no me van a correr aquí. Bueno, muchas gracias.